Entonces, bueno, vamos a poner esto por aquí. Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy un tema que se llama macroeconomía. Como ustedes saben, nosotros habíamos venido desarrollando en clases el tema de punto de equilibrio, que es esa gráfica aposeóica que de cierta forma vimos la clase pasada y están pendientes por realizar ejercicios sobre punto de equilibrio. Pero explicar esos ejercicios por aquí me parece que es bastante tedioso y la idea es que ustedes entiendan y obviamente puedan, si tienen dudas y todo lo demás, dar soluciones a eso. En ese sentido, pienso que lo más conveniente es adelantar el próximo tema que viene, o sea, quedaría el que tocaba el otro sábado, lo damos hoy y el próximo sábado pues retomamos esos ejercicios de punto de equilibrio. No sé qué les parece a ustedes. Pues esa es mi propuesta para la clase de hoy, dadas las circunstancias actuales. ¿O quieren que les resuelva? Y la gráfica Sí, porque yo creo que resolver numeritos por aquí es como más complicado. Entonces mejor eso lo resolvemos el próximo sábado en el salón y adelanto el tema del próximo sábado. Igual este tema es netamente teórico, entonces ya no van a tener complicaciones de lo demás. Bueno, si esto cambia, yo feliz de la vida. Bueno, entonces vamos a ver hoy qué es la macroeconomía. De cierta forma, la macroeconomía, la macroeconomía, vamos a decir que es una disciplina de la economía. Cuando veamos por allá a principio de semestre esos conceptos básicos de macroeconomía, un momento. Amor, hazme el favor y bájale un poquito. Profe, vamos a escribir. Estas yo se las voy a montar en la plataforma. No sé si quieren escribir. Ya es decisión de cada uno. Pero yo las monto en la plataforma. No hay problema por eso. Ahorita en la tarde me pongo a actualizar la plataforma y montarle las diapositivas y todo lo demás. Entonces, bueno. La macroeconomía vamos a entenderla como esa disciplina que se encarga obviamente de estudiar el comportamiento de los agregados económicos. Entonces, cuando hablamos de agregados económicos, estamos haciendo referencia a todos aquellos variables o a todas aquellas circunstancias que no van a afectar a una sola persona, sino que van a afectar a toda la sociedad en general. Es decir, va a afectar a consumidores, va a afectar a productores y obviamente va a afectar a las instituciones gubernamentales. Generalmente las decisiones macroeconómicas están ligadas a decisiones que toma el gobierno. Y obviamente eso va a tener repercusiones en las acciones individuales que hagan cada uno de estos. ¿Por qué? Porque finalmente los gobiernos son los que terminan de cierta forma controlando o buscando acciones de mejora para las diferentes circunstancias que se vayan presentando. Ahora, cuando hablamos de esos agregados económicos, nos estamos refiriendo a lo que es, por ejemplo, la inflación, el empleo, el consumo, las tasas de interés, que es una cosa que no van a afectar a una sola persona, sino que afectan a la sociedad en general. Entonces, ese es, digamos, el campo de estudio de la macroeconomía, pues hablando de las políticas internas del país. Pero también la macroeconomía se encarga de ese estudio o mirar el impacto que tiene el relacionamiento exterior. Como nosotros somos una economía abierta, entonces es mirar cómo estamos en materia de relacionamiento exterior, qué tanta importación tenemos
a nuestro país, qué tanto estamos llevando hacia el extranjero, es decir, qué tanto estamos exportando de nuestro país, cómo están esas relaciones comerciales. Eso es lo que nosotros vamos, digamos, a entender dentro de la macroeconomía. Por eso es que aquí les puse unas imagencitas. Primero, mirar cómo son esas tendencias que hay o que existen. Y segundo, pues también mirar cómo estamos nosotros posicionados frente al mundo en temas de relacionamiento y en temas de comercio exterior. En ese sentido, a grandes rasgos, algunos de los grandes puntos de estudio de la macroeconomía es que estudia el comportamiento económico del conjunto de la economía. Entonces, estudia cómo se están comportando las personas a nivel general en temas de consumo. A diferencia de la microeconomía, que decíamos, no, lo que yo quiero saber es la demanda de un bien dado el ingreso de un consumidor. Acá no, acá es qué están consumiendo las personas, qué están dejando de comprar las personas, qué de cierta forma está afectando el consumo, porque es que las personas están haciendo más créditos bancarios o porque es que las personas están comprando más vivienda. Entonces, como se está estudiando todo un comportamiento económico en conjunto de la economía, pues eso se encarga la macroeconomía. Aquí, algunos campos de estudio, pues la producción agregada, el desempleo, la inflación y cuantas variables a nosotros se nos ocurran. Ahora, con esto, lo que quiere decir, o algo característico de la macroeconomía, es que no estudia las variables de forma aislada, como lo hacíamos, por ejemplo, en la micro, que estudiábamos la relación precio-cantidad, y no le veíamos muchas veces el efecto de otras variables. Acá sí. ¿Por qué? Porque dentro de la economía se va a entender que todo es un efecto dominó. ¿Cómo hace un efecto dominó? Miren, y les pregunto, si, por ejemplo, si aumenta el empleo, ¿qué pasaría? ¿Qué variables se moverían? Las personas que tienen. El comercio aumentaría, ¿no? El comercio aumentaría. Muy bien, Viviana. ¿Qué más? ¿Qué más me puede ayudar? La compra de vivienda. Muy bien, aumenta el comercio, aumenta la compra de vivienda, aumenta el consumo. Del consumo. Muy bien, aumenta la el transporte. Exactamente. Muchas gracias, niñas. Entonces, miren que cuando se afectó una sola variable, que fue, digamos, el empleo, miren todo lo que ustedes me dijeron. Y ahí todavía estamos cortos en todas aquellas variables que se pueden terminar afectando al final. Entonces, por eso se dice que los efectos que surge en la macroeconomía son efectos tipo dominó, es decir, que cuando se mueve una variable, se van a mover muchas otras variables. Entonces, por eso, las decisiones que tomen los gobiernos en tema de cualquiera de estas variables tienen que ser muy, muy estudiadas debido a que esto es un efecto dominó. Y obviamente va a tener repercusiones. Ahora, muchas de estas repercusiones a veces no son en el corto plazo. A diferencia de la microeconomía, si una empresa disminuyó la producción, pues se ve el efecto inmediato. Acá no. Acá muchas veces esas repercusiones pueden ser en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Miren que, por ejemplo, uno de los efectos que estamos sufriendo ahora de la inflación es debido al paro que hubo hace un año. Miren, entonces estamos hablando de largo plazo. El paro sucedió hace un año y ahora es que se están mirando los efectos sobre la economía y la inflación. O
la pandemia empezó hace 2 años, 3 años, y ahora es que se están mirando los efectos sobre las economías mundiales después de 3 años. Entonces, de cierta forma, muchas de las circunstancias que pasan aquí a veces no son en el corto plazo, sino que se miran en el mediano plazo o en el largo plazo. Y eso es de bastante cuidado porque obviamente eso tiene repercusiones. Como pueden ser repercusiones positivas, pueden ser repercusiones negativas. Sí, eso es, sí, lo que tú dices, bueno, y eso se mira y lo podemos analizar por la situación que estamos viviendo en este momento. Las gallinas dejaron de producir, la canasta de huevo ya va en 16.000. Y así muchas cosas pasan así. Dígame. Ayer en las noticias salió que en muchos mercados ya no comercializan ni los huevos ni la carne y han sacado varios productos de la canasta familiar porque no hay como que digamos la suficiente personas que adquieran esos productos porque no tienen cómo adquirirlo. Sí, eso también es verdad. A pesar de que digamos que hay una reactivación de la economía, pienso yo que esa reactivación no ha sido suficiente para toda la demanda interna que nosotros tenemos. Y digamos que esto de que los precios cada vez estén más caros, uno se limita mucho al consumo. Por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, yo pasé de comprar, ¿cuánto compraba yo de carne al mes? Como unos 3, 4 kilos, solamente a tratar de comprar 1 kilo y empezar a variar con otras cosas como para, digamos, mitigar el impacto sobre la economía. Porque es que lo que pasa es que el sueldo de las personas no está aumentando, pero los precios de los productos que nosotros adquirimos están aumentando. Entonces es ahí donde se empiezan a ver esos Pero efectos. una pregunta. Yo antes entendía que el precio de la carne estaba cara porque estábamos en tiempo de verano y estaba la escasez, pero pues ya no estamos en tiempo de verano. Entonces, Y ¿qué es sigue lo que está cara. pasando? Y sigue cara. O sea, ya a mi mamá ayer compró una libra de carne aquí al lado y yo lo que vivo en Juan 23, que no es un estrato alto, o sea, aquí estrato 1, estrato 2. Y mi mamá compró la carne de segunda en 14.500 y la de primera valía 16.500. Entonces mi pregunta es, si ya no está verano y hay suficiente ganado, ¿por qué sigue cara? O sea, yo supongo que los productos se vuelven caros por la falta, porque hay escasez, pero donde no hay escasez, ¿por qué tan cara? ¿Por qué tan costoso? Cuando hubo la pandemia, se beneficiaron muchas empresas porque no pagaban como es el peaje. O sea, el gobierno también nos ayudó y siempre subió la canasta familiar. Ayer compré 1 litro de aceite en 30.000, de los 3 litros en el euro en 30.000 pesos. O sea, imagínense. Un galón de aceite que normalmente antes valía 12.000, ya vale 30. Entonces, y en el área donde es más económico y no había. Sí, ay, tú eres vecina mía, estamos ahora mismo en el mismo bar. Sí. Entonces, No, no entiendo sí. por qué la elevación de los precios. Ayer veía en las noticias que la inflación de Santa Marta era de un 17,5. Y la anual de Colombia está en 9,23. O sea, Y Montería está en la cuarta ciudad más cara de Colombia. Miren ustedes eso.
Wendy, no se te entiende. No, que yo digo que acá en el pueblo donde yo vivo que son matadores directos, o sea que la carne prácticamente la matan aquí mismo, todo, y está cara, así como allá. Ahora imagínense en la ciudad que tienen que pagar el transporte para mandarla de las partes donde se va a repartir. Entonces eso no me parece que sea tanto que no haya ganado, me parece que se basan en las otras partes donde sí es escasa la carne, como ven que es escasa, entonces creen que pues el precio puede seguir siendo el mismo, porque en Pero realidad, Córdoba es la ciudad ganadera, entre comillas. ajá, Se supone pero que hay como mucho ganado. se basan es que todo es a nivel nacional, no se basan a nivel departamental, sino a nivel nacional. Entonces es fácil para ellos dejar el precio lo mismo. Es como por decir, aquí en Apel hay partes donde se produce bastante el huevo, entonces lo compran aquí mismo, prácticamente aquí mismo en Ayapel, y el huevo está caro. Ahora imagínense donde fuera exportado de otra ciudad, de otro municipio, o sea, salía el doble. Bueno, aquí hay varias cositas tratando de responder su pregunta, perdón, se me pasó la diapositiva. De cierta forma, uno pues ve el impacto, uno primero fue el impacto por lo del PAN. El otro es que el gobierno en el año 2021, cuando se habló todo el tema ese de la reforma tributaria, ustedes saben que ellos, la gente entró en paro, que esto, que lo otro, que sí sé cuándo, y ellos hicieron una segunda propuesta de reforma tributaria, donde esa segunda reforma tributaria, no iba directamente hacia los consumidores como la primera, sino que lo que ellos hicieron fue poner o aumentarle los impuestos a la productividad de los insumos. Entonces, en ese sentido, digamos que a un productor entonces él tiene la vaca, tiene la vaca y todo eso, pero entonces producir o mantener los insumos para la vaquita le salía mucho más caro. Cuando empezó a subir esto de la inflación, una de las medidas del gobierno entonces fue, entonces ya yo le aumenté el precio de los insumos, pero ahora me toca volver a bajárselo. Pero ¿cuándo hicieron esa baja de los insumos? Esa baja de los insumos lo hicieron fue ahora en el mes de abril. Es decir, que todavía no vamos a ver los efectos. Segundo, nosotros digamos que estamos exportando más de lo que estamos dejando aquí en el país. Miren, en el tema de la carne, un productor, ¿por qué? Porque yo tengo muchos amigos que trabajan en este sector de la carne y ellos me dicen, mira, aquí en Córdoba, un ganado en pie, un novillo en pie, a nosotros nos los están pagando a 7.000, 8.000 pesos el kilo. Cuando vienen a comprarlo del extranjero, a nosotros nos los pagan entre 11.000 y 12.000 pesos el kilo en pie de novillo. Entonces, la gente que dice, hombre, yo prefiero vendérselo a ese que me va a pagar más. ¿Por qué? Porque yo voy a obtener mayor rentabilidad. Entonces, eso es lo otro. Por eso le escucha nada. Dime. Dime, Ana. Sí se escucha, profe, yo la escucho bien. Yo también la escucho bien. La escucho perfecto. Ya. Bueno. Entonces, ¿por dónde iba mi cuento de la carne? Entonces, ganado a otras personas que le pagan mejor. Exacto, entonces ahí es donde entonces también eso hace que surge efecto esos precios. Ahora, miren por ejemplo, la cosa, estaba en estos días leyendo las noticias y ahora Colombia exporta arroz a Estados Unidos.
Y entonces prácticamente el arroz de nosotros se está yendo para el extranjero y el arroz que estamos consumiendo nosotros viene del extranjero, porque una de las acciones que hicieron en estos días, o ustedes no sé si escucharon, fue que los arroceros dijeron que el precio del arroz iba a subir porque no tenían para producir. Ahora los gringos vinieron y les dijeron, mira, yo te voy a comprar el arroz. Se estimularon para producir porque ellos se lo van a pagar más caro. Y el arroz que nosotros estamos consumiendo lo están importando. Entonces, no se te escucha, Willy. Que no, que acá en Apel siembran bastante arroz, o sea, cultivan bastante. Se lo empacan en esos carros, se los llevan y cuando viene el arroz viene más caro. O sea, yo pienso acá que deben vendérselo los mismos aquí del pueblo, o sea, deben distribuirlo aquí en el pueblo. Como dice usted, ¿será que ya se los pagarán más caro o qué? Señor, volviendo al tema del ganado, yo la otra vez, ahí no sé, yo trabajo bastante gente que sabe eso, son ganaderos y eso. Y cuando van a venderlo en la subasta, el ganado a veces lo venden muy barato, o sea, no lo quieren a veces vender porque se lo compran súper barato. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando en la subasta lo venden súper barato y uno va acá a comprar y todo sigue lo mismo? bueno, viste, eso es lo que pasa, que ellos prefieren a veces no venderlo en el mercado nacional porque está muy barato y no le van a sacar rentabilidad, y viene a una empresa extranjera o que quiera hacer exportación y se lo compra más caro y ellos enseguida lo venden, y por eso ¿cómo es que? Y por eso aumenta el precio del producto. Eso es la relación de oferta y de demanda. Y miren que de cierta forma eso nos está afectando. Como por ejemplo nosotros, tierra cafetera, lo mismo pasa. Tierra cafetera, Colombia, tierra productora de uno de los mejores cafés del mundo, si no es el número 1, es el número 2 siempre. Y pagamos la libra de café a 17,000 pesos. Entonces es ahí donde hay que ver la situación, que el productor aquí, el productor nacional no está teniendo las garantías para llevar su precio, para llevar su producto al mercado, porque es que ¿cuándo es que se estimula el productor a hacer la siembra? Cuando ve que el precio del producto está caro, porque sabe que le va a sacar una rentabilidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya lo quiere llevar a los mercados, en el mercado no se lo quieren pagar. Bueno, hablando de los mercados, es los diferentes centros de comercialización, no se lo quieren pagar al precio que deberían de pagarse. Se lo digo porque, por ejemplo, mi papá era productor de maíz y él venía y sembraba. Entonces, cuando él, por ejemplo, hacía la cotización inicial de la producción de maíz, él les decía, no, mira, por ejemplo, yo te voy a pagar el kilo a 3,800 pesos. Y él venía, bueno, ya cuando estaba listo, lo desgranaba, todo eso, lo empacaba, tal. Cuando ya tenía el carro al frente de la bodega donde se lo iban a comprar, no sé qué, no, lo que pasa es que hoy el precio del maíz amaneció estrellado y te lo voy a pagar 2,800. Ajá, ya él tenía la producción ahí. A veces que le tocaba más venderlo a ese precio, porque cómo hacía si donde quiera no tenía unas garantías, y eso pasa siempre, los productores no tienen una garantía del precio de sus productos cuando ya lo van a comercializar. Es decir, en la cadena productiva está fallando el proceso de comercialización. ¿Y qué pasa? Que está fallando es para los productores, porque es que de todo este cuento, el que menos gana es los productores. Los intermediarios son los que más ganan plata. ¿Por qué? Porque es que un intermediario a ti te va a decir que él va a tener unas rentabilidades entre el 35 y el 40%, y él va a hacer lo que sea para poder obtener esas rentabilidades, como mínimo.
En cambio, el que más va a sufrir en este proceso son los productores, y esos son los que nos abastecen. Entonces también es ahí que falta un poquito de apoyo a ese sector productivo, no al sector comercial, sino al sector productivo. Profe, por ejemplo, ahora en el tema de las inundaciones, muchas personas sembraron y ese tipo de cosas. Mire que ahora están afectados porque perdieron la cosecha, entonces lo poquito que recogieron lo vienen a vender acá a más baristas casi barato de lo que ellos invirtieron. Y resulta que a ellos sí se las compran barato. Entonces, cada vez mucha gente, por lo menos mi papá, que también tuvo esa motivación de sembrar arroz, él quedó muy desganado de eso porque también hubo un problema de creciente en ese tiempo, o sea, una creciente grande, se inundó la mitad del arroz, con la otra mitad no pudo sacar ni sus gastos, claro, así como dice usted que gana el intermediario. Entonces, a veces mucha gente también deja de hacer eso por ese tipo de cosas, porque tampoco tiene tanta ayuda del gobierno. Y otra cosa que yo le voy a hacer una pregunta, por lo menos una de las propuestas, bueno, si metemos en la política, sino que yo escuché por ahí en la noticia, por lo menos una de las propuestas que tiene Petro es ese problema de la exportación, o sea, que él quiere quitar como esas exportaciones que vienen de aquí del país, los productos de aquí para otros países. ¿Eso sí afectaría que no se hicieran esas exportaciones o cómo, o sea, qué problemas generaría? Sí, mira, eso afecta, a mí no me gusta hablar de política, pero dándote respuesta a esa pregunta se te puede decir que sí afecta, porque es que el comercio internacional es una cosa de dame que yo te doy, es decir, yo envío mis productos al extranjero, pero a cambio tengo que recibir productos aquí en Colombia. Y lo otro es que, según las estadísticas, más del 60% de las cosas que nosotros consumimos aquí en Colombia son importadas. Son importadas. Más o menos nosotros nada más estamos consumiendo un 40% de producción nacional. Y si nos empiezan a cerrar los mercados, no sé qué irá a pasar. O sea, tiene que, si él está proponiendo eso porque piensa hacerle una inversión del hijo, pero mejor dicho, no digo la expresión porque estamos grabando la clase, pero tiene que hacerle una inversión extraordinaria a los sectores productivos de Colombia. Muchísima plata tienen que invertir para que eso pueda llegar, para poder sostener la demanda interna. Por aquí veo que alguien tiene la mano levantada, creo que es Andy. La levanté sin querer, pero voy a dar un pequeño aporte que tiene que ver con lo que dijo la compañera. Bueno, sacando un poco por la parte de política, la dinámica de Colombia en el aspecto económico de aquí a 10 años pues tiene que cambiar. Bueno, ya la profesora lo dijo, nosotros importamos más de lo que exportamos. Entonces, respecto al área de las carnes, la mayoría de las cosas, los insumos vienen de fuera. Y todos saben que este año que pasó, 2021, pues atravesamos una crisis en la parte logística y eso pues llevó a que los precios de los insumos subieran. Entonces hay muchas cosas que pues que al gobierno nacional, entre comillas, y a los trabajadores de primera mano, del primer sector económico se les sale de las manos por la cuestión de los insumos, que los precios han subido. Entonces la dinámica debe cambiar de que, o sea, exportar más e importar menos para que los precios pues dependan netamente pues, de nosotros acá en Colombia. Sí, esa es la idea final, sería eso, que una buena economía es sana mientras tenga una balanza de pago positiva, que salga más de la economía de lo que entra. Eso es. Y sí, lo otro es, si va a salir de la economía, que sea transformada. Miren, por ejemplo, así, a grandes rasgos, le pongo la economía japonesa. Ustedes saben que su territorio es bastante pequeño porque ellos son una isla. Pero miren que ellos se han especializado mucho en la transformación de los productos. Ellos, la mayoría de bienes, de materias primas, son compradas en estos países. ¿Y qué hacen ellos? Las transforman,
las industrializan, te las empacan bonito y te las envían para tus mercados de nuevo. Y por eso es que ellos son un país rico, no porque produzcan en grandes masas, sino porque le hacen una transformación, le hacen un desarrollo productivo. Eso, ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Qué pasa? Que nosotros producimos, pero nosotros no transformamos. Nosotros producimos café. ¿Y cómo enviamos ese café? En grano, en bulto. Y no le hacemos un proceso de transformación. Entonces ahí es donde también estamos fallando como economía. Y es que digamos que de cierta forma a veces faltan esas garantías de esa transformación productiva. ¿Por qué? Porque resulta que, miren, yo estaba analizando en estos días a un ejercicio de otra clase que doy en la universidad y estaba viendo la carga impositiva de las empresas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto pagan las empresas en impuestos aquí en Colombia? Y miren que desde el año 2021 hasta el año 2022 dice que la carga impositiva de las empresas es del 35%, donde en años anteriores era del 21, del 20, ahora ya es del 35%. ¿Qué empresa internacional, qué empresa va a querer de pronto a veces venir a producir a un país donde tiene que pagar un 35% en impuestos de sus utilidades? Eso también es que hay que pensarlo, que tanto impuesto le estamos nosotros cobrando, que tanto impuesto le está cobrando el gobierno a las empresas, porque de pronto para una gran empresa pueda que no sienta el impacto, pero para un pequeño empresario que está comenzando, que la suda todos los días y todo eso, tiene que pagar el 35% de sus utilidades o de sus rentabilidades en impuestos es bastante fuerte. O de no que me lo digan los empresarios de aquí de la clase, que yo sé que hay varios que tienen sus empresas montadas y si las tienen legalmente formalizadas, se dan cuenta de que eso come el bolsillo y hay que sudarla cada vez más. Señor, y esas empresas que evaden los impuestos también. A veces la gente dice y comentan por ahí que el gobierno ayuda mucho a las empresas multinacionales, por eso es que los pequeños empresarios del país se ven apurados, que no sé. Eso sí es verdad, porque mire que este, No, sí, es que tengo una gripa que me está matando. Y digamos que hay unas legislaciones, no llamémoslo, bueno, sí, pues aquí en Colombia hay de todo, pero digamos que también hay unas legislaciones especiales para cierto tipo de empresas, donde los impuestos son un poco más baratos, pero eso depende del sector al que las empresas quieran, por ejemplo, beneficiar. Como un caso de eso, el turismo. El turismo tiene unas excepciones fiscales bastante grandes, donde una empresa turística primero tiene exención como del 20%, luego pasados 5 años tiene como de 15%. Mejor dicho, ella puede durar funcionando hasta 20 años y tiene en el total va a tener exenciones como del 20%. Entonces, esos son, digamos, que estímulos que se van dando. Y bueno, eso de la evasión de impuestos, eso es otro cuento ahí extraño. ¿Qué pasa? Pero bueno, continuando a ver si seguimos, entonces, de esto de la macroeconomía, vamos a encontrar que ella tiene 5 segmentos. Está el crecimiento económico a largo plazo, que ese crecimiento económico a largo plazo es la producción de bienes y servicios que se hace dentro de una economía. Entonces es ahí donde ese crecimiento económico está estrechamente relacionado con el Producto Interno Bruto o lo que nosotros conocemos como el PIB. Lo que trata de decir eso es qué se está produciendo en la economía. Y obviamente entonces ahí va.
por sectores económicos que sabemos que está el sector primario, que es todo lo que tiene que ver con el agro y todo eso, el sector secundario, que es todo lo que tiene que ver con el sector servicios y demás, y el sector terciario, que es todo lo que tiene que ver con la industrialización. Entonces, de cierta forma, están los sectores de la economía y están las actividades de la economía. Estas actividades de la economía las vamos a desarrollar ahora que veamos el PIB. Entonces, allí lo que quiere decir es qué se está produciendo y cuánto está aportando cada una de las actividades económicas al crecimiento del país. Y en el tema de la productividad, aquí se mira a través de la población económicamente activa. La población económicamente activa es toda aquella persona que produzca un ingreso. Llámese independiente, llámese empleado, formal, entonces, o en sus diferentes etapas de contratación, eso es una población económicamente activa. Pero la productividad está ligada al desarrollo económico, es decir, a la transformación o a la industrialización que tú le estás haciendo a esa producción. Entonces, ¿qué es el crecimiento? Por ejemplo, la gente produce plátano. ¿Qué es el desarrollo? La transformación que yo le hago al plátano. No, que yo lo convierto en harina de plátano. Ah, no, que yo lo convierto en alimento para niños. Ah, no, que yo lo convierto en malteada. Ah, no, que yo lo convierto en puré, una cosa así. Bueno, entonces eso es la productividad y ahí está la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Crecer es producir, desarrollo es transformar esa producción. Oyeron. Luego tenemos otro segmento que son los ciclos económicos. En los ciclos económicos vamos a encontrar que la economía no es constante, la economía siempre está variando. ¿Eso qué quiere decir? Que de cierta forma todo va a presentar movimientos oscilatorios. Y resulta que los ciclos económicos tienen cuatro puntos, como ustedes los pueden ver ahí en la pantalla. Esos 4 puntos, de cierta forma, son obviamente el auge, la depresión, la recesión y la recuperación. Y hay algo en economía que se llama suavizamiento del ciclo económico. Lo que no se quiere en la economía es llegar a este punto de depresión, sino que de pronto de un punto de recuperación se pase rápidamente a un punto de recesión o de un punto de recesión se pase rápidamente a un punto de recuperación sin tener que llegar a esa depresión. Siempre se quiere llegar a ¿qué? Al auge. Y ahora vamos a definir qué es cada uno de ellos para que ustedes me puedan entender. Por ejemplo, la depresión. La depresión se dice que es el periodo de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso de producción y se dice que es la verdadera caída de la economía. Para que ustedes me entiendan, un periodo de depresión fue como lo que vivió Venezuela en su tiempo. Que las personas tuvieron que salir de allá, que no había que consumir, que las empresas habían cerrado, que la situación económica se puso cada vez más precaria, que la inflación también aumentó muchísimo. Eso es una depresión donde no hay productividad, no hay empleo, algo parecido casi parecido a lo que se quiso dar en el periodo de pandemia, donde muchas empresas cerraron, la gente perdió sus empleos, las personas pasaron de consumir 3 comidas al día a 2 comidas, de 2 comidas a 1 comida y a veces hasta no comen el día. Eso es lo que se conocen como periodos de depresión. Luego tenemos la recuperación.
Se dice que es la fase del ciclo económico que se caracteriza porque la economía empieza a reanimarse, las empresas empiezan a producir, la gente empieza a tener empleo, empieza a aumentar el consumo. Entonces, de cierta forma, hay un avivamiento, eso son así, un avivamiento de la economía como tal. El auge yo lo llamo el periodo rosa del ciclo económico. ¿Por qué? Porque se dice que es un periodo de prosperidad y apogeo, es donde ahí las cifras de desempleo son extremadamente bajas, donde hay una inflación controlada, donde la gente puede consumir, donde de cierta forma toda la situación económica es buena, es viable, hay una motivación, digamos que es lo máximo que le puede llegar a pasar a una economía. Y la recesión se dice que es donde existe un retroceso de la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta forma la producción, el comercio, las finanzas, la banca y todo empieza como a decrecer, que la situación económica se pone como que un poco difícil, que de cierta forma el sector productivo se empieza a ver afectado. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en cuál de estos puntos consideran que está la economía colombiana, ¿qué me dirían ustedes? En la recesión. Se puede decir, sí, se puede decir que nosotros a En la inicio de año, recuperación. digamos que no. ¿Qué pasa? Bueno, digamos que nosotros estamos se me fue que se me apagó el micrófono. Digamos que nosotros a nivel de empresa estamos en una recuperación porque las empresas han empezado a abrir y todo lo demás. Pero si nos vamos eh, por la situación actual de consumo y demás, nos encontraríamos en una recesión. Así que yo digo que estamos en un punto medio, que realmente la economía todavía no se ha definido. Si nos centráramos aquí en el grafiquito este, yo diría que estamos precisamente sobre esta línea. Precisamente sobre esta línea, que por un lado queremos como que empezar a subir, pero por el otro lado la dinámica de la economía no nos ha permitido llegar a ese, claro que de cierta forma, ¿por qué lo digo? Porque digamos que las empresas están produciendo, pero no están produciendo para el consumo interno, lo que hablábamos ahora rato. Pero la gente como tal ahora mismo tiene trabajo. O sea, por lo menos que los niveles de desempleo están altos, sí, pero que están un poco más bajos que en la pandemia, también es verdad. Entonces, digamos que estamos ahí en un punto medio, ni para adelante ni para atrás, como dice el otro. Bueno. Vamos a ir como más para adelante que para atrás. Sí. Pero bueno. Otra de las cosas, ya nos quedan 10 minutos de clase, otra de las cosas es la inflación. La inflación lo que nos dice es, de cierta forma, cómo están los precios de los productos de la canasta de bienes y servicios de la economía. Entonces, vamos a tener la inflación. Está de cierta forma, pueden existir dos cosas. La inflación, que es cuando aumenta el precio de los productos, la deflación es cuando baja el precio de los productos, y nunca se quiere llegar a una que se llama hiperinflación. Esa hiperinflación es malísima porque es el aumento exagerado de los precios de los productos. Dime, Viviana.
Profe, mire, esto que está pasando ahorita va a causar un impacto negativo ante la sociedad, ante los compradores, ante los vendedores, porque esos carros que venían de pronto con verduras, con frutas, que son alimentos que pues que no duran tanto, metidos en un camión, todas esas pérdidas para las personas que lo cultivan, y también va a ser un impacto negativo para los que lo compramos, porque ahora se va a incrementar mucho más el valor de lo que ellos ya tenían en el mercado, porque ellos van a querer recuperar parte de esa mercancía que se dañó, que se perdió, que quemaron. Sí, sí, la verdad es que sí. Esto, o sea, tras de que los precios están caros, lo vamos a encontrar muchísimo más caro. Digamos que hay ciertos productos que, bueno, como fue una cosa así de así, muchos de los mercados no estaban de pronto preparados para lo que iba a pasar. De cierta forma uno a veces, sobre todo en las verduras, iba a buscar una verdura, ya no la conseguía tan fresca, esto, lo otro, y Y bueno, no tanto la carne, porque la carne viene refrigerada. Ellas vienen en unos congeladores, pero sí las verduras que están súper costosas y la fruta que se dañan más rápido, y que, profe, la inflación irá a seguir subiendo, porque imagínense, con esto que no se sabe si se acaba el lunes, porque no se sabe. Profe, yo pienso que los más afectados en ese tema somos nosotros los consumidores. ¿Por qué? total. Porque o sea, los que pierden, los cultivos, o sea, los que cultivan, perdieron ya como decir, las verduras y eso. Ellos nuevamente se vuelven a recuperar y otra vez comienzan a producir o están produciendo normalmente siempre, pero nosotros no, porque los precios van a seguir estables. Mire que cuando hubo el alza de todo en tema de pandemia, los precios han bajado, no han bajado absolutamente nada. Entonces, los que siempre estamos afectados somos nosotros los que consumimos, pienso yo. Sí, sí, no, y esto, la verdad es que no se sabe si eso el lunes va a acabar. Eso es la verdad, la verdad, la verdad, porque dijeron por 4 días, pues, según el comunicado 5 que días. lanzó ayer. Bueno, 5 días. Según el comunicado que lanzó anoche Fenadeco, sí, fue Fenadeco, ya ni me acuerdo cómo es que se llama la entidad, que el comercio iba a funcionar normalmente, pero yo salgo aquí a la puerta de mi casa y yo no veo ni un alma en la calle, es decir, las personas todavía sentimos el temor de salir. Yo, por ejemplo, yo no salgo, no. Y acá en Apel abrieron un ARA y la policía Ajá. estaba ahí la policía estaba en la puerta del ARA y mandaron a cerrar con la policía ahí. Se puede imaginar usted entonces en Bueno, otras partes. Y acá sí bueno, un viste. poquito más. No, y en los municipios está más dura la cosa. Entonces, no, yo que salí, justo, porque hoy dijeron que lo que quisieran ir allá al San Agustín a dar la clase y esto. Y yo, no, yo lo desde mi casa sí está a media luna. De Acá en hecho, Cereté y está acá peor, mandan señor. a la noche, a las 7 de la noche no quieren ver un alma por ahí en la calle, porque para acá, por lo menos aquí en Apel, eso sí es un poquito más rígido, o sea, requete, rígido. No. Bueno, no, sí, la cosa está pelúa, la cosa está pelúa, la cosa está pelúa, la cosa está Pero yo pelúa. no sé, yo pienso que estamos igual que Venezuela, porque ya uno va a los centros comerciales o va a comprar, digamos que de la canasta familiar, y ya no hay. O sea, si vas a comprar leche, ya no hay leche. Huevo, ya no hay huevo. Y a veces se tiene la plata y no lo hay. O a veces no se tiene la plata y la hay. Entonces ya estamos prácticamente Sí, casi igual. Según los sí, precios y lo que estamos hablando de la inflación, yo pienso que esto cada día aumenta más, profe. O sea, ya el salario mínimo no va a alcanzar para nada. nada. Y mira que según las proyecciones se dice que la economía colombiana va a sufrir más en los meses de mayo y de junio.
O sea, si veníamos como veníamos y ya veníamos preocupados, ahora ustedes se pueden imaginar en estos 2 meses que vamos a sufrir más. Ay, Dios mío, no me lo quiero imaginar. Pero bueno. No, Venezuela, yo no puedo saber con Venezuela. Ya tú eres venezolana. Ahora sí. Todo el mundo es venezolano. Sí, me da risa. Profe, no se lo quiere imaginar usted que se gana un poco de plata, imagínense los que ganan menos de un salario mínimo. No, ese es el problema del gobierno, señor. ¿Cómo pueden incrementar todo, pero el salario mínimo sigue siendo igual, sabiendo que ya uno no sobrevive con eso? Nosotros acá en los pueblos, pienso yo que estamos como un poquito más, nos bandeamos más. ¿Por qué? Porque estamos en el pueblo, los arriendos, aunque los arriendos no han aumentado, porque para qué voy a decir, para acá los arriendos han subido, o sea, porque se basan a los que viven en la ciudad y dicen que el arriendo tiene que ser todo por igual, pero la gente que es más comprensiva se dan cuenta que acá, a veces, nosotros por lo menos acá en los pueblos somos, por la mayoría, son trabajadores informales. Es así. Entonces, acá nos bandeamos más porque, o sea, no se siente que las cosas son más baratas, sino se siente, por lo menos en la forma de transporte, acá todo es más cerca, uno se va a pie, tiene su moto, mucha gente tiene moto, pero en la ciudad, imagínate, todo es taxi, metro, buseta, pagar la arriendo, la comida bien cara, los servicios bien caros, entonces no veo esa gracia del gobierno seguir pagando lo mismo si todo está bien caro. Eso sí es verdad. Bueno, no, sí, esta clase es de muchas reflexiones, aunque yo creo que ya se nos venció la hora, porque ya Néstor viene en clase con Santi. Ya profesor estaba escribiendo ya todo. Ya. Ay, Dios